En el capítulo de hoy vamos a ver las alternativas quirúrgicas para lesiones y trastornos funcionales del sistema nervioso. Por ejemplo, dolor. Por ejemplo, movimientos anormales. En el caso del dolor, quizás el dolor más frecuente es la neuralgia del trigémino. Un dolor que toma a toda la cara, viene como espasmos, médicamente se llama paroxismos. Las personas lo refieren como calambres, dolores fuertes que vienen tenebrantes hacia la cara, de altísima intensidad, que no les permiten comer, ni siquiera hablar, y a veces aún estando en reposo viene el dolor, y es un dolor terrible que rompe con su cotidianidad y todo concepto de calidad de vida. Para este tipo de dolores existen alternativas. Las de primera mano son siempre la alternativa farmacológica, en donde tiene que usarse medicamentos muy potentes, como son los anticonvulsivos, analgésicos de acción central, antidepresivos, que en conjunto normalmente producen disminución del estado de alerta. El paciente pasa el día un poco somnoliento y con un dolor generalmente controlado de manera parcial. Cuando ya la terapia farmacológica no ha conseguido resolver el problema, se entra a otras alternativas, como es el intervencionismo. En este intervencionismo, por ejemplo, hay una técnica en la que se ingresa desde la cara y se penetra en lo profundo del cerebro a quemar el nervio. Puede ser con alcohol absoluto o con radiofrecuencia. Esta es una cirugía mutilante que termina destruyendo el nervio. Y muchas veces no es una solución definitiva. La mayor parte de veces resulta ser una solución parcial. La rehabilitación, la acupuntura, de alguna manera ayudan un poco a este problema. Definitivamente, las alternativas farmacológicas contribuyen en favor de controlar el dolor. Para esto, además de los anticonvulsivos, hay los parches de lidocaína, los cuales, colocados en puntos estratégicos de donde sale el nervio, pueden aliviar parcialmente el dolor en realidad. El uso de la pregabalina también es un importante baluarte en el control de este tipo de dolor. Para los casos en que no puede controlarse con terapia farmacológica, o que los efectos colaterales de la terapia farmacológica son importantes e intervienen con la calidad de vida del paciente, existe la alternativa quirúrgica. Esta alternativa quirúrgica en realidad fue descrita desde 1963 y consiste en entrar a separar la arteria del nervio, que es frecuentemente la causa más común de neuralgia del trigémino. Aquí podemos ver en esta imagen lo que se llama la compresión neurovascular del trigémino. Aquí podemos ver a la arteria
que comprime al nervio y lo presiona. Esta arteria, al ir latiendo, golpetea al nervio, y al golpetear el nervio produce estos espasmos, que son lo que produce el dolor del trigémino, que viene en espasmos, en paroxismos. La cirugía para resolver esto consiste en hacer un abordaje desde la parte posterior del cerebro a través de un orificio más o menos del tamaño de una moneda de 25 centavos, y por ahí se accede con el neuroendoscopio caminando entre el hueso y el cerebro hasta llegar al nervio trigémino, que está más o menos en esta ocasión, en esta localización. Esto basado en el principio de que si nosotros basculamos a la cabeza, y si el cerebro normalmente está sentado de esta manera en el cráneo y nosotros basculamos al cráneo, el cerebro por gravedad va a caer y nos va a hacer una apertura a través de la cual podemos nosotros navegar, podemos nosotros trabajar. Eso también se hace aquí. El cerebro está pegado a esta zona, y si nosotros le basculamos, va a colgar el cerebro hacia un lado y nos va a permitir una vía de abordaje siguiendo esta línea. De esa manera podemos llegar hasta el nervio casi sin tocar al sistema, al cerebelo, que es el que está en esta zona, casi sin tocar al cerebro. Y lo podemos ver aquí en esta imagen cómo estamos trabajando en el área. Esto se hace con el endoscopio, que nos permite esta visión tan clara que podemos ver. Estamos aquí liberando la aracnoides que está alrededor del nervio. Aquí vemos este cúmulo de vasos y arterias que están alrededor. Traslocamos el nervio hacia un lado, como lo vemos aquí, y se colocan estos parches de teflón que terminan separando al nervio de la arteria, y de esa manera no permitimos que la arteria golpetee al nervio y produzca estas descargas que son las que producen el dolor. Podemos ver aquí como todo el cerebro se encuentra totalmente sano, sin ninguna afectación de las estructuras vecinas. Esta misma tipo de cirugía puede hacerse para otro tipo de dolor, como es la neuralgia del glosofaringio. En este caso, la neuralgia del glosofaringio no es un dolor que va hacia la cara, es un dolor que va hacia la garganta, hacia la parte profunda, y se incrementa cuando hablamos o tragamos. Es un dolor asimismo fuerte, tenebrante, profundo, que muchas veces hace que las personas no quieran comer, porque comer, en vez de ser un placer, se transforma en una tortura, porque cada vez que quieren pasar un bocado hay dolor, y cuando esto está más grave produce incluso, no pueden ni hablar, porque el rato en que hablan viene el dolor en lo profundo de la garganta. Para este nervio también se puede hacer una descompresión neurovascular similar a la que acabamos de ver en el nervio trigémino. Otros trastornos funcionales son también los trastornos motores, en este caso el espasmo hemifacial. Esta figura que vemos aquí es la que mejor nos ejemplifica lo que es un espasmo hemifacial. Es una figura romana en que se le ve a un hombre que está haciendo una contracción de todo un lado de la cara. Esta contracción, por ejemplo, para un cirujano o
o un técnico electrónico que tiene que hacer maniobras muy finas, el rato en que viene el espasmo le hace perder el campo y no poder ver lo que está haciendo en ese momento. Por eso realmente es una prioridad resolver estos espasmos hemifaciales. Cualquier persona en la parte social, si de rato en rato hace un espasmo severo en su cara, como vimos pues en la imagen esta romana, pues socialmente también le va a causar problemas para su interrelación social. Es por esto que sí hay que dar solución a esto. Para este tipo de lesiones hay varias alternativas. Las alternativas farmacológicas muy poco pueden hacer por este espasmo. Lo modifican, lo atenúan muy levemente. Igual se utilizan anticonvulsivos en este caso. Un poco de relajantes musculares, pero no tienen mayor incidencia. Quizás el fármaco que mejor actúa en esto es la toxina botulínica, en la cual se va y se pone toxina botulínica en los músculos faciales. Y al colocar esta toxina botulínica en estos músculos faciales, inhibe la acción del músculo por un periodo aproximado de 2 a 3 meses. A los 3 meses vuelve a aparecer este espasmo. Pero el problema es que no inhibe solamente el espasmo, inhibe toda la acción del músculo, de tal manera que el paciente va a tener una especie de parálisis facial inducida por el medicamento. Y con el tiempo y al uso de varios años de esta técnica con la toxina botulínica, se empiezan a atrofiar los músculos y empieza a haber una dismetría facial. Pues al estar atrofiados los músculos en donde se está poniendo la toxina, los otros músculos que sí están trabajando van a estar con tono y entonces van a estar un poco más gorditos que la zona en que, al no haber función, los músculos se atrofian. Y generalmente ya en etapas posteriores incluso puede haber ligera desviación de las estructuras de la cara, similar a lo que vemos en una parálisis facial. Es decir, realmente no es la mejor opción para este tipo de problema. Cuando se trata de un espasmo hemifacial, de manera similar a lo que vimos en la neuralgia de trigémino, podemos ver aquí, es el mismo abordaje por la parte posterior. Se camina entre el hueso y el cerebro hasta donde está el nervio facial, que junto con el nervio 8, el nervio auditivo, salen de aquí del conducto auditivo interno. Y entonces se localiza la arteria que podemos ver aquí. Se diseca igualmente el aracnoides alrededor del nervio, se trasloca la arteria hacia un lado y se colocan los parches de teflón, tal como vemos aquí, separando la arteria del nervio, con lo cual se resuelve el espasmo hemifacial. Otras alteraciones funcionales que son sujeto de resolución quirúrgica es, por ejemplo, la epilepsia. Quizás hay muchas técnicas para resolver el problema, algunos problemas epilépticos, que si no remiten al tratamiento farmacológico o el tratamiento farmacológico genera una grave afectación a su calidad de vida, existe también la cirugía de la epilepsia. Una de las cirugías más frecuentes, por ejemplo,
Muchas epilepsias ocurren por una lesión en esta parte que es el uncus del lóbulo temporal. Y entonces a este únculus del lóbulo temporal, una de las lesiones más frecuentes es, por ejemplo, la esclerosis mesial. Y esto produce descargas, y estas descargas se extienden, se generalizan, se riegan dentro del cerebro y producen las crisis convulsivas. Es posible entrar y sacar esta puntita de aquí del lóbulo temporal. Algunas otras alternativas hay también para cirugía de epilepsia, dependiendo de qué tipo de epilepsia exista y cómo las técnicas avanzadas de electroencefalografía pueden localizar dónde está la lesión, acompañadas por otras técnicas como por ejemplo la resonancia magnética funcional. Existe también la posibilidad de colocar electrodos profundos, y estos electrodos profundos pueden generar una descarga que inhibe las descargas anormales, y de esa manera pueden controlar muchos movimientos anormales. Quizás una de las más frecuentes es el Parkinson. Podemos entrar con un catéter y llegar hacia la base del cráneo, cerca en el área del tálamo, y podemos estimular para que esta área emita un pulso, y este pulso puede controlar los movimientos anormales del Parkinson. Estos son los llamados DBS, ¿sí? Que son estimuladores cerebrales profundos. Esta es otra alternativa de cirugía para trastornos funcionales del sistema nervioso. Estos DBS, una vez colocado el sistema, es posible controlarlo desde fuera e irlo regulando la frecuencia, la intensidad de la descarga, y de esa manera encontrar la frecuencia y la intensidad exacta que mejor controlan estos movimientos. La cirugía para este tipo de anomalías a veces incluso se hace con el paciente despierto, y mientras se posiciona estos DBS por neuronavegación, que nos permite llegar de manera precisa al lugar donde tenemos que llegar. Y esto se complementa con monitoreo neurofisiológico transoperatorio, pues al ingresar a esta zona podemos monitorear la expresión de la zona a través de las técnicas de electromiografía, potenciales evocados, que es posible registrar en un equipo de monitoreo neurofisiológico. Además de esto, el neuronavegador nos permite entrar de manera precisa y por un corredor seguro desde el cráneo hasta el punto en que debemos de estimular. Estos DBS tienen un módulo externo que se coloca debajo de la piel, y este módulo externo dura normalmente las pilas un promedio de 15 años en que puede requerir un recambio. Esta es una excelente alternativa, por ejemplo, para el Parkinson y algunos otros trastornos del movimiento. Algunas coreas también pueden ser modificadas a través de esta técnica. Buenas tardes. Primero agradezco la invitación al Dr. Juan Francisco Lazo a su programa Neuro al Aire. Mi nombre es Tatiana Aldaz, soy neuróloga especializada en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento.
Primero creo que tiene que quedar claro qué son los trastornos del movimiento. Estas son enfermedades neurológicas que afectan a la movilidad, sea porque hay un aumento exagerado del movimiento, que se los denomina trastornos hipercinéticos, o porque tienen disminución en el movimiento, que son los trastornos hipocinéticos. Dentro de los trastornos hipercinéticos, es decir, por un aumento considerable del movimiento, tenemos enfermedades como los tics, el temblor, las distonías. Dentro de los otros trastornos, que son los hipocinéticos, el más conocido y común es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa bastante prevalente. Se considera que alrededor del mundo lo padece el 1% de la población mayor de 65 años. En Ecuador tenemos pocos datos al respecto. Hay un estudio en Manabí en el año 2017 en el que estima que en la población en estudio la prevalencia es de 243 personas por cada 100.000 habitantes. La edad es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, pero en realidad es multifactorial y puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Es multifactorial porque tiene una influencia genética, pero también se debe a factores ambientales externos como contaminantes, metales pesados, entre otros. Es una enfermedad, como lo había mencionado, neurodegenerativa, es decir, la enfermedad con el tiempo va progresando. No tiene cura, lo que no significa que no tenga tratamiento. En la actualidad hay muchos tratamientos que podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta condición. Hay diferentes estrategias terapéuticas de acuerdo a las necesidades individuales de cada una de las personas con Parkinson. Empezamos, por ejemplo, con tratamientos farmacológicos y a medida que la enfermedad va avanzando, también hay otros tratamientos disponibles como infusiones de medicamentos y también la cirugía. La cirugía consiste en introducir unos cables de estimulación cerebral dentro del cerebro. Este tratamiento se conoce como estimulación cerebral profunda y permite, una vez que los medicamentos ya han fallado en su objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, permite que el paciente haga sus actividades y pueda mantener una independencia funcional el mayor tiempo posible, mejorando de esta manera también su desenvolvimiento en la familia, a nivel personal y en la sociedad. Me ha gustado mucho estar en este programa y agradezco nuevamente al Dr. Juan Francisco por su invitación. Ante cualquier duda, las puertas de mi consulta están abiertas. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Adriana Arellano, tengo 40 años de edad y aproximadamente hace unos 4 años de edad vine a la consulta del doctor Juan Francisco Lazo en vista de que yo empecé con un tic, que es el que uno siempre siente que le tiembla el párpado o el ojo cuando está en situaciones como muy nervioso o de mucho estrés, de mucha carga. Entonces yo acudí a él porque realmente el titilar ya llevaba mucho tiempo y más bien sentía como que el ojo me temblaba mucho más y me quería cerrar. Después de una serie de exámenes que me mandó el doctor Lazo, radiografías, él diagnosticó que tenía un espasmo hemifacial del lado izquierdo. Y empezamos con un tratamiento que era desde lo más leve, empezamos desde lo más simple hasta lo más complicado para ver qué reacción nos da. Y lo que hicimos fue aplicar Botox, que más bien me ayudó, pero con el pasar del tiempo veíamos que no tenía la misma finalidad. Entonces, después de 2 años de aplicación del Botox, realmente la toxina botulínica ya no estaba haciendo ningún efecto. Y fue cuando él me dijo, ¿se acuerda que yo le dije que la última alternativa sería la cirugía? Él me explicó todo, me dijo todo lo que pudiera pasar, lo que no pudiera pasar, y me dijo, ya es decisión suya. Entonces consulté con mi esposo, que ya tenía 4 años de haberme sufrido, y dijo, yo te apoyo en lo que tú quieras, es tu decisión. Y sí, pues me hice la cirugía, ya son ahorita 3 semanas de la cirugía, estoy trabajando normalmente, no tengo ni un solo espasmo, mi recuperación ha sido fabulosa, salvó la vida, no sabe cómo, estoy como si nada fuera a pasar. Para mí es, mi esposo me dice la renacida, que dice, volviste como de la nada y aquí me han pasado los días. Realmente él está asombrado y dice, tu
recuperación fue muy rápida, muy beneficiosa para todo. La cicatriz es mínima, está atrás de mi oído izquierdo, también lo cubre el cabello que ni siquiera es notorio. Y realmente es una satisfacción impresionante para mi trabajo, para mí como persona, como madre, ha cambiado totalmente mi vida. Agradezco infinitamente al doctor Juan Francisco Lazo, es como que me ha vuelto otra vez a dar la vida. Todo lo que estaba reprimida, inclusive muchas veces no quería salir, estaba aislada, todo ha cambiado, otra vez soy la misma de siempre, de lo que venía hace 4 años. En resumen, problemas como la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, el espasmo hemifacial, tienen una excelente alternativa con la descompresión neurovascular del nervio, en el caso del trigémino, del nervio trigémino, en el caso del espasmo facial, del nervio facial, y en el caso de la neuralgia del glosofaringio, la descompresión del nervio glosofaringio. Existen también alternativas para otros trastornos funcionales del sistema nervioso, como es la epilepsia, con la cirugía de la epilepsia, y la colocación de estimuladores cerebrales profundos, por ejemplo, para el Parkinson. Cualquiera de estas técnicas debe estar orquestada, debe estar apoyada por tecnología de avanzada, es decir, monitoreo neurofisiológico transoperatorio, neuronavegación, neuroendoscopía, exoscopía, cirugía 360, y con todo este armamentaje, con todo este apoyo tecnológico, es posible resolver este tipo de problemas. Siempre estará primero por delante la alternativa no quirúrgica, farmacológica, y cuando esta no es posible, viene la alternativa quirúrgica de este tipo de patologías. Los problemas que pueden estar en relación a la falla de la parte farmacológica es que el medicamento no resuelve el problema, o que el medicamento, por sus efectos colaterales, produzcan mucha somnolencia o disminución de las capacidades cognitivas de la persona, y que esto golpetee o afecte o impacte su calidad de vida. Cuando se cumple cualquiera de estas tres condiciones, la alternativa quirúrgica está viable y es una excelente alternativa. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el trauma craneoencefálico. Hoy por hoy es en algunos países la cuarta causa de muerte general, y si le vemos por edades, en la sociedad económicamente activa, la que está permanentemente usando los medios de transporte, termina siendo en algunos países la tercera causa de muerte. El abordaje de este tipo de lesiones requiere un manejo oportuno, y existen varias técnicas y protocolos que nos permiten salvaguardar la vida y la función de los pacientes que han tenido un trauma. Les espero en el siguiente capítulo, donde trataremos de este tema.